Hola, saludos. Yo soy Juan Evíes y hoy vengo a hablarles sobre la administración de la memoria, que esta está conformada por la memoria principal, la administración de memoria principal, objetivo de la gestión de memoria de partición física o fija, organización jerárquica de almacenamiento, estrategia de administración y estrategia de mejor ajuste, del mejor ajuste y de extensión. Para entender sobre la administración de la memoria, debemos hablar sobre la memoria principal. ¿Por cuáles está conformada esta memoria principal? Por su objetivo, cuáles son sus beneficios, cuál es su importancia, cuáles son sus desventajas, su origen, qué es. Seguimos hablando sobre la memoria principal. ¿Qué es la memoria principal o cuál es su origen? Hay un pequeño resumen de cómo saber el origen de la memoria principal. Como nos puede decir, la memoria principal en los sistemas operativos tiene sus orígenes en la necesidad de proporcionar al CPU un espacio de almacenamiento y acceder rápidamente a los datos de programas en ejecución. Para que entendamos mejor, ¿qué es la memoria principal? La memoria principal, también conocida como la RAM, es donde se almacena temporalmente los datos y programas activos donde se utiliza por el CPU en un sistema informático. ¿Cuál es la importancia de la memoria principal? En este caso, la administración de la memoria. Es crucial porque accede o le da un rendimiento más eficaz, más accesible a la memoria, dependiendo de cuál sea, dependiendo de cuánto sea de gigabyte la memoria RAM. En este caso, le ayuda a una eficiencia y velocidad de ejecución de las tareas. Por ejemplo, cuando uno abre el Google, cuando uno abre los programas para programar, para editar o para simplemente hacer imágenes. ¿Qué tipos de memoria principal hay en este momento en el mercado? Incluyendo la memoria estática y la memoria dinámica. Cada uno tiene características de rendimiento y costos diferentes, que tienen la misma importancia donde se hace la accesibilidad de memoria y se coloca más rápida a la hora de ejecutar los programas. ¿Cuál es el objetivo de la memoria principal? Es optimizar la memoria, el espacio de manera eficiente y proporcionar una protección y optimización del problema o del sistema o los sistemas operativos que uses en tu computadora o CPU, mejor dicho. ¿Cuál es el beneficio de la memoria principal? Permite que los accesos a los datos mejoren un rendimiento del sistema y es más volátil, lo que lo hace ideal para optimizar los programas o los sistemas operativos que vayamos a colocar. ¿Cuál sería la desventaja de la memoria principal? En este caso, al ser volátil, pierden los almacenamientos o los almacenados al apagar el sistema. Se requiere una gestión cuidadosa para asegurar la integridad de los datos. Además, su capacidad es limitada para la comparación con el almacenamiento secundario como los discos duros. En este caso, como los discos SSD o discos sólidos. Ya después que entendimos cómo era, o qué beneficios, o qué ventajas, o qué desventajas tenía la memoria principal, en este caso pasamos a la administración de la memoria principal. ¿Por cuál está conformada en este caso, la administración que tiene la memoria principal? Bueno, es de la optimización del uso de la memoria, asignación eficiente del espacio, protección y compartición de la memoria, prevención de los fragmentos y por último gestión de la memoria virtual. ¿Qué es la administración de la memoria principal? La administración de la memoria principal se refiere al proceso de controlar un sistema informático. Esto implica asignar y liberar las memorias de conforme a las necesidades de los procesos en ejecución, garantizar la protección y la compartición de memoria entre los diferentes procesos que se están ejecutando en el momento en que tú enciendes tu computadora. La optimización del uso de la memoria quiere decir que la administración de la memoria principal se busca la manera más eficiente posible para liberar la memoria según las necesidades y procesos de la ejecución del programa que se está utilizando. La asignación eficiente del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que busca asignar un espacio de la memoria óptima para que los procesos puedan ejecutarse y agotar los recursos de memoria disponibles. La protección y compartición de la memoria, ¿qué es eso? Eso quiere decir que nos garantiza los procesos que no accedan a la memoria que no les corresponde, lo que ayuda a prevenir errores y conflictos entre los procesos. ¿Qué es la prevención de fragmentación? Busca evitar la fragmentación de la memoria, que puede reducir la eficiencia del sistema mediante estrategias de asignación y liberación de la memoria que minimicen este problema.
La gestión de memoria virtual son los sistemas operativos que utilizan técnicas como la paginación y la segmentación para gestionar eficiente la memoria de o permitiendo los programas ejecutarse como si tuvieran la memoria de la que realmente está disponible. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de memoria? Optimizar el uso de la memoria, asignar eficiente memoria, protección de la memoria, compartición de la memoria y la gestión de la memoria virtual. Ya después de entender sobre la memoria principal, la administración de memoria principal, la gestión de memoria, ahora nos toca entender la gestión de memoria de partición fija, que está conformada por la gestión de memoria de partición fija y la ubicación de gestión de memoria de partición fija. ¿Qué es la gestión de memoria de partición fija? Bueno, en la partición fija es la gestión de la memoria fija de la memoria principal que se divide en particiones de tamaño fijo antes de que se ejecute el programa. Para que entendamos un poco sobre la ubicación de la gestión de memoria de partición fija, nos dice o entendemos que la gestión de la memoria con partición fija, la ubicación es compartir la ubicación de un proceso determinada, de una partición disponible más adecuada para el tamaño del proceso. Hay dos formas comunes para ubicar un proceso, el primer ajuste y el mejor ajuste. El primer ajuste es el proceso que coloca la primera partición disponible que no sea lo suficiente grande para alojarlo. Por ejemplo, si tenemos una partición de 100 kilobytes a 200 kilobytes o 300 kilobytes, llega un proceso de 150 kilobytes, se colocará en la partición de 200 kilobytes, ya que la primera suficiente no lo es grande. El mejor ajuste. En el mejor ajuste se coloca la partición más pequeña que sea lo suficientemente grande para alojarlo, reduciendo así el desperdicio de la memoria. Por ejemplo, si llegan a proceso de 80 kilobytes a 150 y 130, el proceso de 80 kilobytes se ubicará en la partición de 100 kilobytes y el de 150 en la partición de 200 y el de 130 en la partición de 300 kilobytes. Ya después de hablar sobre la administración de memoria, la memoria principal, la gestión de memoria, la gestión de memoria de partición fija, entramos a la organización jerárquica del almacenamiento, que está conformada por la organización jerárquica de almacenamiento, niveles de almacenamiento y su funcionamiento. La organización jerárquica de almacenamiento son organizaciones jerárquicas de almacenamiento que se refiere a la estructura o capas de niveles de almacenamiento de un sistema informático. Como podemos ver aquí en pantalla, se verán los diferentes niveles que tiene velocidades, capacidades y costos. Aquí tienes una explicación detallada de la organización jerárquica de almacenamiento. ¿Cuáles son esa organización jerárquica de almacenamiento? ¿Cuáles son esos niveles de almacenamiento? La jerarquía de almacenamiento típicamente consta en los siguientes niveles, desde el más rápido y el costoso hasta el más lento y el más económico. ¿Cuáles serían esos tipos de niveles? El registro, memoria de caché, memoria principal, almacenamiento secundario y almacenamiento terciario. Para que entendamos más un poco de los niveles de almacenamiento o niveles jerárquicos, en este caso el registro, nos dice o entendemos que este es el nivel más rápido y se encuentra dentro de la mitad central del procesamiento del CPU y se utiliza para almacenar datos que necesitan de inmediato para ejecutarlo. Como segundo nivel jerárquico o segundo nivel de almacenamiento tenemos la memoria caché. La memoria caché es la más grande que los registros, más pequeños y más rápida que la memoria principal. Ya al saber lo que es el registro o cómo funciona y qué es la memoria caché y cómo funciona o qué es, tenemos en cuenta que sigue la memoria principal. En este caso, la memoria principal es también conocida como la RAM, como lo habíamos nombrado anteriormente. Es la RAM, que es que tiene una mayor capacidad, depende de su nivel de rendimiento y depende de la adaptación que tenga junto con el CPU. Esto es la memoria RAM o la memoria principal. El almacenamiento secundario. El almacenamiento secundario es a nivel de dispositivos como disco duro y SSD, que son más lentos que la memoria principal, pero tienen una capacidad mucho mejor. Se utiliza para almacenar datos de información permanente. En este caso, como estamos hablando, como el disco duro SSD,
ayuda a que los sistemas operativos sean y fluyan mucho más rápido y con ayuda de la memoria principal conecte o se adapte de la mejor manera al sistema operativo que tengas en tu sistema o tu computadora. El almacenamiento terciario. Este incluye los dispositivos de almacenamiento a largo plazo, como son las cintas magnéticas y discos ópticos. Son más lentos que el almacenamiento secundario, pero ofrecen una capacidad aún mayor. Ahora, por último, nos toca entender el funcionamiento de la organización jerárquica. Este funcionamiento es la organización de la jerarquía que almacena los datos. Se mueven entre los niveles según su frecuencia de uso. Los datos más utilizados almacenan en los movimientos más rápidos y más costosos, mientras más que los datos menos utilizados se trasladan a los niveles más lentos y económicos. Después de entender todo lo que hemos escuchado de la administración de la memoria, después de escuchar la memoria principal, la administración de la memoria principal, objetivo de gestión de memoria de partición física o fija, organización jerárquica de almacenamiento, viene la estrategia de administración. La estrategia de administración está conformada por 5 puntos. Estos 5 puntos se dividen en estrategia de administración, paginación, segmentación, asignación de memoria y memoria virtual por último. Como primer punto, para que entendamos la estrategia de administración de memoria, esto es el contexto de la administración de memoria en sistemas informáticos. Existen varias claves que se utilizan para garantizar en un uso eficiente de la memoria del sistema. A continuación, en pantalla, le mostraré los tipos que quedan de estas estrategias. La panigación, como primer punto, se divide en 2 tipos, que es tabla de páginas y swapping. La tabla de páginas, ¿qué quiere decir con eso? La panigación implica dividir la memoria física y la lógica en las páginas del mismo tamaño. La tabla de páginas se utiliza para mapear las direcciones de memoria de lógica a las direcciones de memoria física. El swapping. Cuando una memoria física se llena, se puede intercambiar páginas sabiendo que si la memoria está entre la memoria principal y el almacenamiento secundario, puede liberar espacio. Hablemos un poco sobre la segmentación. La segmentación se divide en 2 puntos, los cuales son división en segmentos y fragmentación. En lugar de dividir la memoria en páginas, la segmentación se divide en la memoria lógica y física, en segmentos diferentes de diferentes tamaños. Y por último, la fragmentación. La fragmentación interna y externa puede ocurrir en la segmentación, lo que requiere estrategia para gestionar eficientemente los espacios de memoria libre. Ya por último, entramos a la memoria virtual. En este caso, la memoria virtual se divide en 2 puntos también, los cuales son panigación extendida y segmentación paginada. En la primera, en la panigación extendida, en la memoria virtual, en la panigación extendible, permite que los procesos sean más grandes con la memoria física al mover las páginas menos utilizadas a un almacenamiento secundario. La segmentación paginada. Esta estrategia combina la segmentación y la panigación para permitir que los procesos se dividan en segmentos y cada segundo se divide en páginas. Entramos a los tipos de estrategia. Estrategia de mejor ajuste. Hablamos del Best Fight. Este Best Fight se divide en 4 puntos, donde el primero, la asignación deficiente de la memoria. La segunda, reducción de fragmentación interna. La tercera, complejidad razonable. La cuarta, desafío de fragmentación externas. Esta estrategia de mejor ajuste, también conocida como Best Fight, es un enfoque importante en la administración de la memoria de sistemas operativos. ¿Cuáles son esos puntos más relevantes sobre esta estrategia? Asignación eficiente de la memoria, reducción de fragmentación interna y complejidad razonable. ¿Cuál es el desafío de la fragmentación externa? ¿Qué quiere decir con eso? A pesar de su eficacia para reducir la fragmentación interna, el mejor ajuste puede generar una fragmentación externa que lo dificulta la asignación de bloques de memoria continua para los procesos que lo requieran. Pasamos al segundo tipo de estrategia, que es la estrategia de primer ajuste, First Fight. Es la administración de la memoria. Esta tiene 5 puntos que también se divide en asignación rápida, simplicidad, ejemplo y fragmentación. La estrategia de mejor ajuste, conocida como First Fight, es un enfoque importante en la administración.
¿Cuáles son los puntos más importantes que conllevan este primer ajuste? La asignación rápida, simplicidad y un ejemplo. ¿Un ejemplo en qué sentido? Que nos imaginemos un sistema que se solicita una memoria por un proceso. El algoritmo del primer ajuste recorre a la lista de bloques libres y selecciona el primer bloque, que lo cual es suficientemente grande para satisfacer las necesidades del proceso en ese caso. Por último, la fragmentación del enfoque principal de la estrategia del primer ajuste. Aunque es rápido el primer ajuste, puede generar una fragmentación. Aunque es muy rápido, se puede generar una fragmentación, ya que los bloques de memoria liberados por procesos que han finalizado pueden quedar dispersos, dar lugar a espacios no utilizables. Pasamos a la estrategia del peor ajuste, llamada Word 5, en la administración de la memoria, que esta también está conformada por ciertos puntos, que es la asignación del bloque más grande, la fragmentación externa, ejemplo y una complicidad de implementación. Esta estrategia del peor ajuste se conforma por 4 puntos, en los cuales son la asignación de bloque más grande, la fragmentación externa y ejemplo. Esta asignación más grande es el algoritmo del peor ajuste. Busca y asigna el bloque de memoria más grande posible o disponible en el sistema para satisfacer la necesidad de un proceso particular que estés haciendo en el momento o que hayas ya hecho. La fragmentación externa. Aunque el enfoque pueda asegurar un proceso que reciba lo suficiente memoria, tiende a generar fragmentación externa, ya que los bloques de memoria asignados pueden dejar espacios no razonables más pequeños que no pueden satisfacer las necesidades de los procesos futuros. ¿Cómo sería un ejemplo? Bueno, supongamos que un proceso necesita 30 unidades de memoria. El algoritmo del peor ajuste buscará que el bloque de la memoria más grande disponible y asignará este bloque al proceso, e incluso si más grande de lo necesario, esto puede utilizar una fragmentación externa, ya que los bloques más pequeños que quedan no pueden ser útiles para los procesos más pequeños que requieran la memoria. Ya para terminar con esta pequeña defensa nos quedaría entender el punto de complejidad de implementación y la estrategia de obtención. La complejidad de implementación, aunque puede parecer simple, la teoría de la implementación eficiente puede ser peor ajuste que puede requerir una gestión cuidadosa de la lista de bloques de memoria disponibles. Puede forzar los procesos. La estrategia de obtención determina cuándo se debe transferir un segmento de almacenamiento secundario al primario. Las estrategias de obtención de demanda esperan a que un proceso de ejecución se haga la referencia a una página.